seguimos jugando pelota dura. ¿Realmente se puede reestructurar la deuda en esta situación económica que estamos viviendo aquí en Puerto Rico? Pues tenemos a nuestro panel de políticos y a la persona que propuso esta propuesta, el representante Manuel Natal, y nos acompaña hoy el representante Antonio Tony Soto, y seguimos aquí con el equipo de Ferdinand Mercado y Alex Delgado. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas noches. Saludos, buenas tardes y buenas noches. Porque se Necesitamos un repite el poquito de programa. café. Muy bien. Estaba de día cuando entré. Si nos puede explicar, ¿verdad?, en Arroyo de Habichuelas, esta propuesta suya para que el pueblo de Puerto Rico lo pueda entender. Muy bien, en términos sencillos, el proyecto de la Cámara 2003 es una propuesta alternativa a la discusión de la crisis fiscal que vive el país, y lo que pretende es autorizar al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, a declarar una moratoria en el pago a la deuda que no tiene la garantía constitucional y utilizar ese dinero para reinvertirlo en nuestra economía, lograr un desarrollo económico, y una vez tengamos ese desarrollo económico podamos entonces no solamente cumplir con nuestros acreedores, sino también cumplir con el pueblo de Puerto Rico. Se han utilizado, perdóname un segundo, Mili, se han utilizado dos términos: reestructuración de la deuda y moratoria. Son dos cosas totalmente distintas. Una es no pagar y la otra es negociar. Por supuesto, y se parte de la premisa que una vez se toma la determinación de no pagar, se va a comenzar un proceso de diálogo con nuestros acreedores para comenzar a reestructurar. Naturalmente, la reacción inicial de estos acreedores a una determinación de no pagar podría ser muy bien entablar acciones legales contra el gobierno de Puerto Rico. Y en ese momento el gobierno de Puerto Rico va a tener que establecer que existe una emergencia fiscal, que a raíz de esa emergencia fiscal el gobierno no puede cumplir con esas obligaciones conforme a como fueron contraídas inicialmente, y entonces se entraría a un proceso de reestructuración como lo hizo Argentina a principios de los 2000. Y no estamos hablando de toda la deuda. Estamos hablando de la deuda que no tiene la garantía constitucional. Estamos hablando de 70 billones de dólares, el 78% de esa deuda. Para el próximo año fiscal, para que tengas una idea, esa deuda particular que estamos a través de este proyecto autorizando a la moratoria del pago, significa cerca de 2.8 billones de dólares. Representante Soto, ¿usted está de acuerdo con el hecho de que no paguemos esa deuda? No estoy de acuerdo, y quiero explicarlo de la siguiente forma. Hay dos deudas principales que tiene el gobierno de Puerto Rico. Está la deuda garantizada por la Constitución, que son los GOs, los famosos GOs, y están la deuda extraconstitucional, que es la que menciona el compañero Manuel Natal en su propuesta. La realidad es que la deuda extraconstitucional, que gran parte de ella es la que está garantizada por COFINA, por el ingreso del IBU, es precisamente esa deuda la que tiene la mayor o la mejor acreditación dentro de las casas de corretaje o dentro de las casas acreditadoras a nivel nacional. Por consiguiente, estaríamos diciéndole a los bonistas y a los inversionistas que han confiado en Puerto Rico hasta tan reciente como este año, que han emitido una deuda de alrededor de 3.5 billones de dólares y por la cual los inversionistas y los bonistas dieron dinero. Estaríamos diciéndole a los bonistas y a los inversionistas que han creído en Puerto Rico: nosotros no te vamos a pagar la deuda, y después que le decimos eso, entonces nos sentamos a negociar con ellos. Son dos puntos muy diferentes, como mencionaba Ferdinand. Una cosa es una moratoria en el pago, como la que propone el compañero, por 4 años, y otra cosa es sentarnos a reestructurar la deuda, donde tú en principio lo que haces es que reconoces que tienes una deuda y que quieres pagar la misma, y que trae entonces a la mesa de negociación a las personas a quienes tú les debes y les dicen: mira, mi condición financiera o fiscal como gobierno es esta, y conforme a esta realidad fiscal o financiera que yo tengo, debemos de sentarnos para reestructurar unos nuevos términos y condiciones para pagarte y continuar pagándote la deuda. ¿Cómo? Sí, bueno, la primera, mi reacción breve sobre eso es que lo que yo estoy haciendo es poniendo la discusión sobre la mesa. Yo creo que esta decisión, lo que no es postergable es comenzar a discutir esta alternativa, porque al fin y al cabo no es lo que uno quiera, es lo que uno puede hacer. Y si es ahora, si es mañana, quizás de aquí a 4 años, tenemos que ver si nos vamos a encontrar esa determinación. Y al fin y al cabo, compañero, si yo tengo que decidir entre responderle y hacerle los pagos a esos acreedores y responderle al pueblo de Puerto Rico en poder brindarle unos servicios esenciales, mi decisión siempre va a estar con los intereses del pueblo de Puerto Rico. El gobierno indicó cuando tomaron prestado los 3.5 billones que, uno, quedaba un margen prestatario, y en segundo lugar que habían tomado una tasa
de interés envidiable para un país, ¿verdad? Con una situación económica como la que tiene. ¿Qué consecuencias puede tener esto en el futuro si Puerto Rico necesitara emitir más deuda? Bueno, sin duda alguna va a tener un efecto sobre las casas acreditadoras, sobre el proceso de evaluación de nuestro crédito. O sea, podría Pero cerrarnos la llave de muy bien, de tomar podría prestado. significar eso, pero De estamos forma hablando... inmediata. Degradar aún más el crédito. De forma inmediata. Sin duda alguna, pero también significa que ahora la situación actual del pueblo de Puerto Rico no les permite salir al mercado y si lo breve que le permite es bajo unas condiciones muy onerosas para el pueblo de Puerto Rico. Todas las casas acreditadoras en los señalamientos que le han hecho al pueblo de Puerto Rico tienen un elemento en común, crecimiento económico. Si nosotros no logramos crecimiento económico, vamos a recibir el mismo trato de esas casas acreditadoras. Así que mi propuesta es sencilla y lo que estoy diciendo es, comencemos a pensar si en este momento tenemos que tomar la determinación de redirigir ese dinero a ponerlo a invertir en unos sectores muy puntuales de nuestra economía, darle un alivio contributivo a la clase media, invertir en las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, fortalecer una economía local, despuntar económicamente y entonces poder estar en una posición para continuar cumpliéndole con estos acreedores. Ahora bien, dentro de esa propuesta de moratoria hay otra propuesta Eso así. de demandar también a las casas clases evaluadoras del crédito, de acuerdo a como lo han hecho 16 jurisdicciones Eso así. norteamericanas. Una vez se demanda a estas casas evaluadoras, se le dice no te vamos a pagar y vamos a negociar contigo. Obviamente cambian las reglas de juego de toda la estructura económica. Bueno, varias cosas, son dos cosas distintas. Nosotros, a quien nosotros le debemos no son a las casas acreditadoras. Nuestros acreedores no son las casas acreditadoras. Pero el efecto Bueno, sobre los que le debemos y el efecto sobre los posibles inversionistas, obviamente va a ser negativo, Bueno, inmediato, porque no van a tener un ente evaluador que pueda manejar las circunstancias y que pueda tener una buena relación con sobre el país. proceso de la demanda, 17 jurisdicciones a través de todos los Estados Unidos y no solamente los Estados Unidos, otros países también lo han hecho, han entablado demandas particularmente contra la casa de acreditadora Standard & Poor's con alegaciones de fraude, con alegaciones de que sus procesos de acreditación no son procesos, que son procesos arbitrarios y yo creo que nosotros como representantes del pueblo de Puerto Rico estamos llamados a hacer todo lo necesario para defender los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y nosotros tenemos que mirar una cosa aquí, y la realidad es que los bonistas han sido personas que han creído en Puerto Rico, que quieren invertir, y muchos de ellos, a pesar de que se habla de bonistas y se piensa que son del extranjero, muchas de las personas que invierten en Puerto Rico es mercado local, es la gente de aquí que invierte en los bonos del gobierno de Puerto Rico. Entonces, nosotros le estamos diciendo a esa gente, oye, tú invertiste en Puerto Rico, yo no voy a pagarte a ti, punto. Mi responsabilidad contigo terminó. Yo la voy a postergar por 4 años y no la voy a cumplir hasta que yo entienda que tengo las condiciones. Nosotros tenemos que creer, y obviamente en algo yo puedo coincidir con el compañero, Puerto Rico se ha enfrascado en el último año y medio en mirar la caja registradora del gobierno y no necesariamente en desarrollar a Puerto Rico económicamente. Tenemos que desarrollar a Puerto Rico económicamente. Hay mecanismos y hay formas creativas en las que se puede hacer y se puede desarrollar, pero estando o cayendo un impago con los bonistas y utilizando entonces ese dinero para invertirlo en la economía local, ese realmente es el mensaje que nosotros queremos llevarle al mundo, que Puerto Rico es un país por primera vez, sería la primera vez que Puerto Rico dejaría de pagar su deuda, sería la primera vez en que Puerto Rico caería en un impago de su deuda. Y esa es la propuesta del compañero. Yo estoy de acuerdo en que se analice o en que dialoguemos la propuesta, pero yo creo que con quien primero él debe de dialogar son con los compañeros de la mayoría, que obviamente yo tengo la oportunidad de dialogar con algunos de ellos sobre la propuesta del compañero y no hay forma de que pase. Pero Argentina Estamos ante reestructuró el una 90% de su deuda, desde entonces no ha incumplido ni una sola vez con esos acreedores. Y lo que nosotros estamos hablando es que, y la premisa es la misma, compañero, estamos dispuestos a renegociar las condiciones contractuales y los convenios colectivos de empleados públicos, pero no estamos dispuestos a renegociar los acuerdos que tenemos con nuestros acreedores. Estamos dispuestos a renegociar en una buena mesa de negociación, sentarnos con los acreedores y poniendo las cartas sobre la mesa, no diciendo me vale, ni diciéndole que nosotros estamos saludables económicamente o que tenemos un crecimiento económico como el que estamos utilizando para la proyección del presupuesto de este año de 0.28 cuando realmente ha decrecido la economía. Pero lo quieren Tenemos todo, que ser entonces. sinceros en el proceso y sentarnos con los bonistas y establecerles Pero cuál es el usted, cuadro fiscal del gobierno de Puerto Rico. En esas premisas usted mismo reconoce que tenemos unos problemas económicos, Claro. pero con esos problemas económicos quiere que como quiera cumplamos con nuestros acreedores. Yo estoy diciendo que ante esa realidad Que tenemos económica la capacidad
necesidad de pagar. En el momento que tengamos que decidir, si tuviéramos que decidir, mi preferencia sería a que hagamos esa inversión en lo que nos redunda en crecimiento económico. Se está evaluando en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico una ley de sustentabilidad fiscal y económica del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La propuesta del representante Natal es una de emergencia fiscal bajo los mismos términos de la anterior, pero con una propuesta diametralmente distinta en términos del curso de acción. ¿Hay alguna posibilidad de armonizar esas dos legislaciones? Por supuesto, por supuesto. Y un elemento que no se ha hablado de mi propuesta es que además de declarar un estado de emergencia, además de la moratoria, habla también de los decretos y de los incentivos contributivos que están recibiendo ciertas corporaciones en Puerto Rico, particularmente corporaciones foráneas, que no se ajustan a la realidad actual del pueblo de Puerto Rico. Vamos a ver entonces qué dicen nuestros economistas que están en nuestro próximo segmento, pero Alex Delgado tiene una pregunta de otro tema. Sobre la renuncia de Chemo Soto, para darle paso a uno de sus hijos, sus reacciones. A mí me parece absurdo que en este país estemos discutiendo como algo que se dé por sentado, que como el padre renunció, el hijo o uno de sus hijos... Bueno, eso es lo que quiere el padre y él lo ha expresado. Pero se ha hablado como se da por bueno, como si fuera algo ya que se cae de la mata. O sea, lo que molesta, representante, lo que molesta es que tal vez él quiera dejar a su hija como si eso fuera algo que ella se ganó, una herencia, algo heredado. Pero es absurdo, ¿en qué país estamos viviendo? Dicen que en Guaynabo Héctor O'Neill le quiere dejar la suya al Cano. Dicen que ¿en qué país estamos viviendo? El mismo país de Cagua o el mismo país de Carolina. La realidad es que en Puerto Rico existe una ley que rige a los municipios, y es la ley de municipios autónomos. Y esa ley establece un procedimiento a seguir cuando el alcalde de ese municipio notifica su renuncia o fallece. Y hay un término en el que se tiene que cumplir la notificación, notificarle al comité municipal, y el comité municipal tiene un término de 30 días para decidir, mediante una asamblea de delegados, quién es la persona que sustituirá al alcalde. Si en este caso es la hija del alcalde Chemo Soto o es otra persona, lo determinará el comité municipal del Partido Nuevo Progresista en Canóvanas. Yo pienso que está... Pero eso no es lo que busca tal vez en un futuro O'Neill con su hijo Cano. Yo creo que el alcalde Héctor O'Neill, a quien yo apoyo y respaldo 100% y con quien he trabajado por muchos años, como ustedes saben, ha dicho reiteradamente que, es más, lo dijo tan reciente como la semana pasada, que a quien único lo iba a hacer a él renunciar era Dios. O sea que él tiene planes de continuar en la alcaldía. Él aspirará nuevamente a las elecciones del 2016 y cuenta con mi apoyo para revalidar ese cargo. Yo pienso que estos procesos deben ser lo más abiertos y participativos posibles. Por eso cuando se abrió mi escaño, yo pensé que debía ser abierto al pueblo. Punto. Bueno, pues muchas gracias a ambos representantes. Gracias por estar aquí en Jugando Pelota Dura. Que en el próximo bloque vamos a estar hablando con los economistas sobre la reducción de la participación laboral en Puerto Rico, que es la más baja en 40 años. Así que no se retiren. Y usted puede